aprovechando este tema que tiene tantas facetas y que ha generado tanto interés de parte de la gente, lo preveíamos un poco, pero siguen llegando mensajes. Dice Héctor: así como el poder económico del Alto Valle manifiesta mediante Soria su ideología e intereses, los ciudadanos de Viedma todos debemos defender nuestra propia economía. Javier dice: hoy dieron a conocer las provincias más endeudadas y Buenos Aires es la de mayor emergencia. Echar a alguien no, va a estar en emergencia como Santiago del Estero. Ahorrar plata, se aumenta el sueldo del Ejecutivo y se condena la deuda del Alto Valle y le pagamos todos los rionegrinos, incluido Viedma, cuando paga sus impuestos. Otro televidente dicen: echen a todos los empleados públicos, total 4 años pasan rápido y después los radicales de la mano de Chironi vamos a recuperar el gobierno por 30 años más. ¿Qué pasa con los contratados de los hospitales?, pregunta otro televidente. ¿Cuál es el problema con el personal no docente? Porque estaban Arnaldo Camperi, que salió beneficiado por ser docente al seguir como director de la residencia estudiantil Javier. Arnaldo tiene un bloque abonado a Agenda Pública en todos los programas. Dice: estoy en desacuerdo con el nuevo gobierno. Dice José Luis: van a echar a la gente que labura y van a perseguir a los radicales porque son radicales. No me olvido del cargo y las medidas que tomó cuando estuvo en el gobierno nacional. Hace referencia directamente al gobernador Soria. Ahora sí, el abogado Fernando Casadei con nosotros. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco charlábamos recién en esta introducción con Casadei con relación a cómo pensar la situación desde las distintas esferas en que puede ser planteado el tema de quedarse sin empleo cuando uno está en la planta o cuando uno trabaja para el Estado rionegrino. Decíamos recién, nos llamó la atención del proyecto de ley esta cuestión de ponerle un tope a la indemnización. ¿Se puede poner un tope a una indemnización en una ley o los empleados tenían derechos adquiridos con anterioridad? Bueno, el tema, a mí me parece que habría que, disculpame por no contestar tu pregunta, me parece que hacer un análisis y empezar por las preguntas que hacían desde los contratados y de planta para llegar al tema de la indemnización. Los contratados obviamente tienen un sistema, un régimen jurídico de diferente solidez al de un empleado de planta permanente. El contratado cesa en su vinculación cuando el contrato finaliza al no haber ingresado a planta y no haber rendido el concurso correspondiente. Ese contratado, no obstante, la Corte, en un fallo que es el fallo Madorrán, que es muy conocido, y a partir de todo un peregrinaje que hubo durante mucho tiempo, de hacer planteos jurisdiccionales para tener respuesta, ha establecido una indemnización, una reparación para el contratado, que en nuestra provincia lo receptó el Superior Tribunal con el fallo Betancourt y estableció que en ese caso un empleado, después de los 3 años, tenía derecho a una reparación. Esa reparación se asimila a la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una reparación de 1 mes de sueldo por año trabajado. Con respecto al tema de los topes, en el derecho privado hay topes. En el derecho privado hay topes, con lo cual si hay una traspolación de la idea indemnizatoria del derecho privado al derecho público, en el caso de los de planta, que se utilizó, reitero, en el caso de los contratados para establecer una solución, que no lo es tal, porque aquel contratado que trabajó durante muchos años lo que pretendía era quedarse en el Estado, no irse con una indemnización. Hay una doctrina que viene trabajando en estos últimos años, sobre todo en el derecho comparado, que lo que busca es que ese contratado no sea indemnizado, sino que se le permita rendir, que el Poder Judicial obligue al Estado a que esa persona rinda un examen y demuestre si durante todo ese tiempo ocupó un lugar, evidentemente tenía una aptitud para hacerlo, y en ese caso, si rinde el examen, quedaría en planta, y no solucionarlo económicamente, que si bien es una solución inmediata, o por supuesto no lo es inmediata en el tiempo porque la persona no pierde. Con respecto al tema de los topes, sí existen y podría existir. La Corte también estableció un límite constitucional en el fallo Bisotti, en el caso de los empleados privados, estableciendo una fórmula cuando el tope afecta en más de 1/3 esa indemnización. O sea, es una cuenta aritmética, pero hay un límite al tope. Existe ese tope, pero no se aplica siempre. Hay un límite para que no sea confiscatorio el propio tope. Doctor, no sé si lo expliqué sí, claro. sí, doctor, bien, y claro. el argumento que hablaba el secretario sobre el análisis de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, la situación de no tener funciones, no tener no cumplir ninguna función, ¿es un argumento? Bueno, a mí me parece que lo que tiene esta norma de dificultoso para establecer un análisis de constitucionalidad es que el artículo 6º, que habla de los parámetros objetivos, que hablaba el doctor Rochás, hoy no sabemos cuáles son. Entonces, eso va a tener la reglamentación. Bueno, a mi juicio, por ahí la técnica legislativa, a lo mejor, entiendo por ahí las dificultades y el apuro, pero a lo mejor debieron incluirlo en la ley, y eso
ya permitía un análisis más profundo sobre la constitucionalidad o no de la norma. Hoy, como está redactada, lo que te puedo decir que no cumpliría un parámetro de constitucionalidad en función de que ese criterio objetivo no existe. O sea, no sabemos cuál es, más allá de lo que decía el colega sobre cuáles hipotéticamente podrían ser esos criterios. ¿Has recibido consultas de empleados que te preguntaron qué podía llegar a pasar? Sí, por supuesto. Algunos de esos que vos decías recién, contratados de funciones básicas del Estado, que históricamente, más allá de su precariedad contractual, esto que explicaba yo, digamos, que no habían ingresado a planta, sino que habían sido contratados, esa gente, digamos, siente que ¿qué hago? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? En función de, yo soy contratado, si hay precariedad para los que están en planta, yo que soy contratado no voy a trabajar. Bueno, yo creo que en los servicios esenciales de salud, que me parece que Rochas lo dijo, la gente debería continuar trabajando, porque evidentemente el Estado no podría continuar. En ese caso se argumenta de una resolución reciente de la Cámara de Roca sobre una situación de Río Colorado. ¿Lo conoce usted? No conozco el fallo. Pero a mí me parece importante decir que en materia de estabilidad, hablando de los de planta permanente, ¿no? O sea, la gente que rindió un concurso e ingresó a planta. En Argentina tuvimos una historia bastante zigzagueante con respecto al tema. Se considera lo que se llama estabilidad propia, es que el empleado solo puede ser expulsado del Estado por un sumario y una cesantía, o sea, tener una causa debidamente establecida. Eso pasó por determinados vaivenes y hubo épocas en las cuales se sustituyó con una indemnización. La Corte en el fallo Madorrán lo que dijo es: el empleado público tiene estabilidad propia, o sea, solamente puede ser expulsado por causa objetiva y acreditada vía sumario, estableciendo cuál es la causal que uno le imputa a ese trabajador por la cual ha incumplido con sus obligaciones, y entonces sí puede ser exonerado. Me parece un dato importante, porque hoy, como está el escenario, habría una suerte de equiparación de aquel que tiene un ingreso a planta y que ha aprobado y que es planta permanente, o sea, podría ser sustituido con una indemnización, y el contratado, que cuando cumpla más de 3 años puede también tener derecho a una indemnización. O sea, ese concepto de estabilidad propia que la Corte, esta nueva Corte, ya con Hayton de Nolasco y con Argibay, estableció en el fallo Madorrán, hoy no lo veríamos, por lo menos como está ese artículo 6º, ¿no? Hoy por hoy. Fernando, ¿alguna recomendación para los empleados que estén mirando y que sientan incertidumbre por su situación laboral? A mí me parece que habría que esperar la reglamentación, si es que la reglamentación sale rápido, que me parece que para darle tranquilidad a la gente que está por ahí con esta situación de incertidumbre, sería bueno que la reglamentación salga lo más rápido posible. De todos modos, los mecanismos que tiene la gente para cuestionar esto, los sindicatos seguramente harán alguna petición de constitucionalidad originaria ante el Superior Tribunal, que tienen un plazo de 30 días para hacerlo, supongo que lo harán, por lo que he leído por lo menos. Y los trabajadores tienen la posibilidad de interponer una acción de amparo individual. En Río Negro hay un instituto de amparo que es muy moderno, y en el cual uno elige al juez de amparo, e inclusive lo puede hacer in voce, sin la necesidad in voce verbalmente, ¿no? Sin la necesidad del patrocinio letrado, lo cual cualquier persona puede concurrir al juez que le inspire mayor seguridad o mayor grado de conocimiento jurídico y plantearle su problemática. Siempre sería mejor asistirse técnicamente por una cuestión de hacer el planteo lo más profundo posible, pero lo pueden hacer sin necesidad de abogado. Fernando, muchas gracias por haber venido favor, a Agenda ustedes. Pública. Fernando Casadei estaba compartiendo este bloque con nosotros. Vamos a hacer un repaso muy rápido. En 6 puntos resumimos esta ley, esta cuestión desde el punto de vista técnico. Pedimos por favor al director que ponga las placas en pantalla. Así hacemos el repaso. Abrí el micrófono, Nico. Está conversando. Ahí cuando se planteaba, hacíamos la estimación, después el doctor Rochat hizo que en el primer paso, nosotros hablábamos de septiembre, todo está supeditado a la reglamentación. Bien, el punto 3, la comisión integrada por 7 personas, 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 1 de los gremios. Ahí puede haber una modificación, porque se pidió un cambio, una mayor participación de los gremios. Bien, como punto 4 nosotros destacábamos que aprobadas estas estructuras, las que habían presentado, en 60 días hábiles se definía la nómina de gente que debería entrar en disponibilidad según el concepto de la comisión, ¿no?
En el punto 5, identificamos vencido el plazo, el personal sin reubicación o recalificación pierde el vínculo del empleado público. Exactamente. Y como punto 6 de esta cuestión, la ley prevé el cálculo de indemnización que será de un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Exactamente. Bueno, ahí estábamos cerrando este bloque de agenda pública, un montón de comentarios, la gente ha llamado incesantemente y sin lugar a dudas hay un interés muy grande por esta legislación, por la situación de los rionegrinos y de los viedmenses, que además Viedma es una ciudad que vive íntegramente de la función pública de la administración, y bueno, y eso se nota en la repercusión del tema, ¿no? Seguramente en el debate de la legislatura del jueves se va a tratar, no solo va a quedar el texto final, sino que también va a tener alguna precisión. Una aclaración, yo se lo preguntaba al doctor Rochas, porque así se había planteado en la reunión del plenario de la comisión, porque hoy surgieron algunas dudas ya a la noche sobre si la legislatura ingresaba en esta disponibilidad, porque efectivamente en lo formal del texto original se retira a la legislatura, pero en los hechos hablábamos con el vicegobernador Alberto Bretinec y nos confirmaba que no solo que comparte el criterio del proyecto de emergencia, sino que la legislatura va a incorporarse al proceso de disponibilidad. Particularmente decía por el último proceso de planta permanente, que tiene serios cuestionamientos. En ese sentido se estaba planteando que la legislatura, si bien en lo formal va a quedar fuera del proyecto, se va a tratar el jueves, en los hechos va a estar dentro también del proceso de disponibilidad. Ahora sí hacemos una pausa, la última, y venimos con Rosana Vázquez, colega periodista, que va a hablar también con nosotros en este último programa. Con cada argentino, siempre. Último bloque de agenda pública, acá estoy, la recibimos Rosana Vázquez. Rosana, muchas gracias por venir. Bienvenida a Agenda Pública, finalmente después de tantas invitaciones la trajimos. Bueno, gracias por invitarnos, siempre tenernos en cuenta todo el equipo de Radio Encuentro. Bien, Rosana, queríamos hacer un repaso por algunos de los temas más importantes. Indudablemente el programa se nos va yendo y también cada vez, si uno empieza a hacer un repaso, empieza a concentrarse en distintos acontecimientos. La pregunta de AP esta vez fue esta: ¿cuál es para vos el acontecimiento del año? ¿Para vos hay uno solo o varios? No, yo creo que hay varios, ¿no? Y creo que hoy íbamos a hablar un poco de estos cambios de escenario de las organizaciones sociales, pero creo que hoy, en este momento, estamos ante uno de los hechos más importantes del año, el cambio de signo político del gobierno de la provincia de Río Negro y estas medidas que se están empezando a tomar. Bueno, creo que es uno de los hechos más trascendentes para los rionegrinos que tiene este final de año. Pero que bueno, no nos tiene que hacer olvidar todo lo que tiene el pasado reciente de la historia de Río Negro, y que si estamos viviendo esta situación en el cual, bueno, tenemos que tratar de serenarnos para estar informados, para no dejarnos llevar, digamos, por la desesperación, sino tratar de, analizar, ¿no?, la complejidad que ha dejado tantos años del anterior signo político del gobierno radical, ¿no? Creo que salvando la primera gestión de Álvarez Guerrero, la provincia de Río Negro empezó un proceso de destrucción del Estado que nos lleva a la situación en la que estamos hoy. O sea, esta dimensión que tiene lo que estamos viviendo, esto que es una incertidumbre para mucha gente, inclusive injustamente, tiene que ver con todo eso, digamos. No tiene la raíz en una idea que puede tener, equivocada o no, el actual gobierno justicialista de cómo resolver la cuestión, ¿no? Sino que es un resultado de la destrucción, la triste destrucción del Estado, en una imagen que me gustó mucho durante la campaña, que dijo Tealdi. Bueno, este Estado que a manera de implosión de un edificio se vino abajo. Entonces, bueno,
Esto es un proceso fuerte que vamos a vivir los rionegrinos, porque va a haber que tomar muchas medidas para volver a ordenar y hacer digno el trabajo de los estatales. Pero también es cierto que de lo que se habla mucho, que es del empleo público, de algo que no se ha generado en la provincia de Río Negro, y es fuentes genuinas de alternativas económicas para nuestra ciudad capital. Estamos muy dependientes del Estado, cosa que es lógica, porque es la capital administrativa, pero también habla de una provincia que no ha pensado una alternativa para las distintas regiones y sobre todo para esta región del Valle Inferior. Recién Rochás decía, Rosana, sí, los medios, ¿no? Sí. En esta advertencia que empiezan a notar los que acaban de ingresar en el gobierno provincial sobre el poder de los medios de comunicación, y vos como periodista, sí, y como espectadora a la vez, porque también, sí, tenés una postura crítica. ¿Qué lugar estamos ocupando los medios hoy, incluida vos desde Radio Encuentro, sí, en esto que nos está pasando? Y yo, digamos, creo, por lo menos nuestro rol como comunicadores desde nuestra radio es de ser sumamente responsables a la hora de informar, informar con honestidad, digamos, con claridad, con transparencia. Es cierto que son distintas situaciones que habría que diferenciar, y que son resoluciones que se están tomando en pocos días de asumir la gestión, y bueno, un poco también nos sorprende a nosotros mismos, porque creo que hay mucha información de la que carecemos. Uh-huh. Acaba de decir Rochás que, bueno, la mayoría de las áreas de gobierno no tienen organigrama. Bueno, como esas hay un montón de información que nosotros, los comunicadores, no tenemos, que son herramientas para poder dar información, y que bueno, tenemos que estar permanentemente atentos a todo eso para dar la información con veracidad. Nosotros presentábamos hoy el tema de nuestra charla. Yo no sé si es sensación, discúlpame, sí, no sé si hay sensacionalismo en este momento, no lo percibo, pero bueno, sí, es cierto que bueno, ahora hay algunos medios que en algún momento jugaron para un sector político u otro, en que se están reposicionando. Bueno, eso hay que verlo, no es nuestro caso, digamos que estamos tratando de estar permanentemente analizando y haciendo el ejercicio, ¿no?, permanente de analizar cada una de las medidas en función del objetivo que en este caso siempre ha tenido Radio Encuentro, que es estar del lado de los que más lo necesitan, que es defender el trabajo, que es denunciar la corrupción, que tiene, digamos, podemos estar esperanzados en un nuevo gobierno, pero también tenemos firmes convicciones en relación a eso, ¿no?, al tema de el valor que tiene el trabajo, el valor que tiene dignificar la tarea del Estado, ¿no? Bien. Rosana, nosotros presentábamos también tu participación para hablar del cambio de escenarios y qué pasa con los sindicatos. Y en este contexto, vaya si los sindicatos no empiezan a ser factores determinantes en el escenario de lo social, ¿no? Y sí, bueno, ahora nos encuentra en algo impensado, como es que el titular de uno de los gremios más combativos que ha tenido la provincia de Río Negro, como es el AUNTER, no vamos a poner un nombre, digamos, puede ser Marcelo Mango, como podría haber sido otro referente. Bueno, forma parte de este gobierno, y eso exige también un cambio de escenario que, si uno lo hubiera querido pensar hace un tiempo atrás, no era así. Pero bueno, también no hay que subestimar la tradición democrática que tiene el gremio docente, como tampoco hay que subestimar todo el conocimiento que todo este equipo de gente que se está queriendo formar tiene sobre el tema educativo. Bueno, y hasta dónde un gremio que siempre lideró la defensa de los trabajadores, de la docencia, pero de todos, porque también está nucleado en la Central de Trabajadores Argentinos, qué lugar ocupa en este contexto que es tan complejo, ¿no? Uh-huh. Rosana, nos hemos quedado sin tiempo. Tu hijo tiene que saber la verdad. No fuiste a 6, 7, 8.
El nene estaba esperando en la televisión que la mamá apareciera con Barragán y Russo. No, es lo que hay, hemos hecho lo posible, te agradecemos que hayas estado en el último, que ha sido muy especial además para nosotros. Sí, la verdad que estoy más atento a lo que está pasando y hay cosas que son difíciles de analizar, me parece a mí, en este momento, y que así como le lleva tiempo a este gobierno, le debería llevar más tiempo para ver, ¿no?, cuál es el rumbo que toma la provincia, de quién más. También a nosotros, los periodistas, los comunicadores, tenemos que con serenidad tratar de informar con veracidad. Gracias, Rosana. De nada. Rosana Vázquez, en esta última parte de Agenda Pública, pequeñísimo, minúsculo corte y se viene el final.